Muy bien, jóvenes, vamos a pasar a la resolución para el ejercicio propuesto para la parte de curvas de Bézier y textos en Canvas para el práctico 3. Muy bien, el ejercicio propuesto dice lo siguiente: hacer una página con HTML5 y usando Canvas, donde se dibuje y muestre una curva de Bézier que empiece en el punto 100,100, o sea, 100 para X y 100 para y termine en el punto 250,50. En este caso aquí vendría a ser coma 50, ¿no? Dibujar además un texto con sombra que diga Sistemas Informáticos 300. Para la curva de Bézier, solamente aquí da los puntos de inicio y el punto final. Entonces, los dos puntos de referencia ya quedarían en la libertad de cada uno para definir en qué punto van a ser los dos puntos de referencia para las curvas. ¿Ya? Muy bien. Aquí vamos a ver ahorita el código para este ejercicio. ¿Ya? Como siempre, definimos el lienzo, si se podría decir, en la parte HTML, un lienzo que va a tener 1000 de ancho, 1000 píxeles de ancho y 1000 píxeles de alto. En otras palabras, vamos a definir el width, es el que define el eje de las X, y el height define el eje de las Y, ¿no? Ya. Ahorita vamos a ver lo que es lo que es el lienzo, todo lo que está pintado aquí en celeste, lo que ustedes pueden ver de celeste, todo eso es la parte del lienzo, ¿no? En donde la parte horizontal vendría a ser el eje de las X, o sea, este es el eje de las X, y el eje de las Y vendría a ser esto de acá, ¿no? Ya, muy bien. Entonces todo lo que está aquí al medio, todo eso es el lienzo en donde vamos a dibujar la curva y vamos a definir el texto, ¿no? Muy bien, primeramente definimos verificamos si nuestro navegador y nuestra página soporta lo que es Canvas. Para eso definimos el objeto, ¿no? El objeto cuyo ID se llama mi Canvas, que es este de aquí, ¿no? Verificamos si realmente soporta tanto el navegador como nuestra página. Luego definimos una instancia del objeto Canvas, ya con el método getContext2D. Luego, una vez creado el objeto o instanciado el objeto, primero abrimos la ruta de dibujado con BeginPath, ¿no? El BeginPath inicia una nueva ruta de dibujado con las características que se muestran a continuación. Primeramente, como dice el enunciado, vamos a crear o mover el puntero de la imagen del dibujo al origen 100,100, es decir, al punto 100,100. Y para eso utilizamos el método MoveTo. MoveTo me va a colocar el iniciado del dibujo en las coordenadas 100 para X y 100 para Y. Más o menos sería ahí, aquí, ¿no? Aquí serían las coordenadas 100 para X y 100 para Y. Entonces más o menos aquí empezaría la curva de Bézier. Ya vamos a indicar que el color de la curva va a ser de color rojo. No se olviden que Stroke Style define el color para nuestro dibujo. Y por supuesto utilizamos el método Bézier Curve To para dibujar lo que es ya la curva, ¿sí? Indicando que nuestro primer punto de referencia va a ser 130,50, es decir, 130 para X y 50 para Y. Más o menos sería por aquí, más o menos la curva. Entonces quiere decir, perdón, el punto sería aquí más o menos. Entonces la curva indica que va a tender o está tendiendo a ese punto que está ahí. Es decir, no es que llega a rozar la curva, sino que tiende a tender esa curva a un punto que más o menos debería estar situado acá, ¿sí? Nuestro otro punto de referencia más o menos va a estar por acá. Entonces la segunda curva va a tener ese punto de referencia que vendría a ser el punto 200, 100. 200 para X y 100 para Y. Entonces esta curva de aquí va a tender o va a tener como punto de referencia ese punto. Y 250, 50 vendría a ser la coordenada. 250 para X y 50 para Y, que más o menos sería aquí, que sería el punto final
ya para la curva de Bézier, ¿no? Eso en cuanto a la curva. Muy bien, con stroke prácticamente colocamos ya el dibujo en el lienzo. Aquí nuevamente Begin Paint para indicar que todas las características nuevas que van a venir van a ser para el siguiente dibujo. ¿Ya? Muy bien, vamos a dibujar el texto Sistemas Informáticos 300 en la posición 250-250. ¿Ya? Muy bien, y aparte vamos a utilizar un sombreado. Muy bien, para el sombreado vamos a definir un Shadow Offset X y un Shadow Offset Y de 5,5. ¿Qué quiere decir 5,5? Que hay una distancia de 5 píxeles entre aquí la parte izquierda del texto de cada una de las letras y el sombreado, ¿no? Una distancia offset X, es la distancia horizontal que existe entre el texto y el comienzo del sombreado. Y para Y también vendría a ser de 5, la parte de arriba del texto al comienzo del sombreado, esa distancia, ¿no? Vamos a utilizar un Shadow Blur de 5, que quiere decir que el nivel de borrado, de efecto de borrado que se ve, o de sombra que se ve aquí, es de 5. Muy bien, vamos a indicar que el color de la sombra va a ser verde, el color del texto, perdón, va a ser verde, ¿ya? Y la fuente va a ser 24 píxeles de tamaño de texto y Tahoma de tipo de texto, ¿no? Muy bien, vamos a decir que el text align esté alineado con el valor start, es decir, más o menos el punto, la coordenada del punto que estoy especificando aquí, 250, más o menos va a estar aquí, y el texto se va a colocar en la derecha de ese punto. Digamos, el punto está aquí, ese punto de la coordenada 250, y el texto va a ir a su derecha, ¿no? Eso quiere decir el valor de start. Y text vaseline me indica el alineado vertical. Como está centro, entonces quiere decir que el punto en lo vertical está bien en el centro de lo que es el texto, ¿no? Estamos hablando de la parte del alineado vertical, ¿no? Verticalmente está bien en el centro este texto con respecto al eje vertical. Y utilizo el método FillText, ya con el texto, Sistemas Informáticos 300, y por supuesto, como les decía, las coordenadas X y Y desde donde comienza el texto, ¿no? Y ese es el efecto que tenemos del dibujado el texto utilizando el FillText de Canvas. Si es que, por supuesto, nuestro navegador o la página no soporta Canvas, entonces aquí por else, caso contrario, me ha salido un mensaje, alert, no funciona Canvas. Pero bueno, no es el caso para nuestro ejercicio propuesto. Bueno, jóvenes, eso sería todo por el momento.